¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre, los queremos mucho porque están aquí con nosotros para disfrutar del deporte. Estamos en esta ventana de Goga, Rueda por el Mundo, y pues siempre es importante que nosotros que queremos conocer del deporte, hacia dónde va nuestro deporte, también conozcamos esas piedras angulares que le han dado la forma y la figura a cada una de las disciplinas deportivas y sobre todo cuando hablamos de historia olímpica. Por eso nos da muchísimo gusto saludar en Barranquilla a Helmut Bellingroth, que ha sido para Colombia la primera medalla olímpica en su historia. Helmut, primero, antes que otra cosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Obviamente muy complacido por esta llamada que ustedes me han hecho. Todavía a estas horas del partido, como nosotros decimos popularmente, todavía se acuerdan de uno. Y eso es de mucha satisfacción, no solamente para mí, sino para toda mi familia. La verdad, Helmut, como estamos haciendo este antecedente a tu entrevista, si no conocemos en dónde está plantado el deporte colombiano, gracias a la historia que tú y que otros han podido escribir, pues sería difícil ver hacia el futuro. Eres un deportista de corazón, siempre lo fuiste desde muy pequeño, pero quizás mucha gente no tiene tan presente pues esos primeros pasos que tuviste que dar para comprometerte con el tiro deportivo del cual formaste parte en la historia. ¿Cómo fue ese contacto tuyo con el deporte mismo? Bueno, sí, realmente el inicio fue, mi padre fue socio fundador de uno de los primeros clubes de tiro en el país y a nosotros nos inculcó, a mis hermanos y a mí nos inculcó este deporte, este hermoso y noble deporte que me excusan que yo haga una especie de comparación, pero a veces me disgusta y me entristece que comparan el deporte del tiro deportivo, y me perdonan la redundancia, pero es la modalidad es tiro deportivo, pues lo confundan o lo traten de asemejar a los delincuentes que utilizan cualquier arma de defensa personal. Nosotros, todos los afiliados y practicantes de este hermoso y noble deporte, siempre lo llevamos en la sangre, este deseo de competir por una región, por una ciudad, por un país. Y hasta el momento lo hemos hecho muy bien, hasta donde se puede hacer, lo hemos hecho muy bien y con siempre llevando en alto los símbolos, ya sea de la región o del país, como dije al principio, y eso es muy bonito para todos y nos entristece que a veces nos confundan y asemejen de las armas que utilizan la delincuencia común con las armas que se utiliza en este deporte. Y eso lamentablemente hay que algunas autoridades de algunos países también lo confunden y son pero muy digamos restrictivos para la práctica de nuestro deporte precisamente por ese incremento de la delincuencia porque nos equiparan con ellos y eso realmente a un deportista lo entristece uno bastante. Obviamente, pues hay diferentes armas precisamente que comprenden el tiro deportivo, el rifle, la pistola, pero cuando tú empezaste, me imagino que pues no necesariamente existirían esas armas deportivas quizás a la mano para empezar a practicar. ¿Cómo fue tu transición de las armas de la cacería hacia las armas deportivas? Bueno, sí, realmente siempre ha existido las armas deportivas. Lo que sucede es que en nuestros países siempre ha habido problemas de importación y poder ser asequibles a los diferentes amantes a este deporte para poder tener para su propiedad esas armas. Pero siempre se ha existido y mi padre pues tuvo la idea de ir una armas muy viejas, muy obsoletas, que no tenían nada que ver con el arma deportiva,
pues las acondicionó con su culata y todo eso, lo fue acondicionando empíricamente porque él no fue estudioso de ingeniería de armas, ni mucho menos, simplemente ideas que tuvo y lo hizo, y con esa fue con la que yo disparé en la primera ocasión, que fue con la primera medalla. O sea, esa la tengo yo muy guardada, las tendrán mis hijos y no sé si algún día llegará al Museo del Deporte en Colombia, que todavía no está, pero supuestamente algún día habrá. Bueno, Helmut, obviamente para ti el recrear de alguna manera un camino de preparación para una primera participación olímpica, pues es totalmente diferente a lo que ahora significan estos ciclos olímpicos. ¿Cómo fue para ti el ingreso en ese sentido de preparación antes de llegar a Múnich 72? Bueno, fue una preparación. Mi padre fue el entrenador de nosotros. Nosotros asimilamos unos más que otros. En este caso, en el mío personal, pues yo lo asimilé más, me dediqué un poco más, le puse un poquito más atención y más pasión, digámoslo así. Y realmente fue un entrenamiento muy elemental, muy empírico, basado también mucho en el entrenamiento mental, y con el arma un poquito obsoleta, un poco totalmente fuera de lo común que se entrenaba para esa modalidad deportiva, y utilizó mucho la parte psicológica. Él pues siempre me decía que me comparara nunca con los mediocres, sino siempre mirar hacia arriba, nunca estuviera viendo hacia abajo, sino siempre hacia arriba, y llegar a un punto que a ti te fueran a ver y no tú ver a los demás. Entonces, esa, digamos, esa concepción del positivismo, del ser positivo en un acto humano, eso me ayudó mucho para desempeñarme como lo hice hasta el momento. Bueno, Helmut, ibas a, pues seguramente con muchas ilusiones a unos primeros Juegos Olímpicos, porque bueno, pues tu familia también, hay que decirle a nuestros amigos, pues viene de Alemania, obviamente. Sin embargo, ¿cómo fue esa, digamos, la forma en que se pasó el gusto de esta práctica a través de tu familia? Si fue de ese lado de la familia o fue algo que tú con tu padre pudieron cosechar directamente ya en Barranquilla, en Colombia. No, fue solamente aquí en Barranquilla. Mi padre no tenía, pues, todos mis abuelos y tíos y todos ellos, pues, no tenían esa afición. Es simplemente mi padre que se consiguió con unos amigos acá. Mi padre nació en Barranquilla, Colombia, pero sí mi abuelo era alemán. Mis dos abuelos eran alemanes y mis dos abuelas eran venezolanas. O sea, teníamos ya, mi padre ya tenía sangre latina, y nosotros todos nacimos aquí en Barranquilla. Y realmente pues él nos inculcó esto. Nosotros estuvimos, el deporte del tiro es muy fácil de predecir porque es como el atletismo, como la natación, como pesas, que son deporte de marcas. Si uno, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy clásico, atletismo, los 100 metros planos, si uno mira que una persona en atletismo está haciendo 11 segundos, uno sabe de por sí de que no va a hacer absolutamente nada en un podium olímpico y un podium mundial, porque 11 segundos es muy lento. Entonces, pero si ya está haciendo 9.90, 9.80, 10 flat, 9.95, uno dice, tiene chance de estar en un podium. El tiro es exactamente igual. Son unas marcas que si la está haciendo en entrenamiento y en competencias regionales, tantas marcas, digamos sobre 100 por decir algo, está haciendo 99 y 100 sobre 100, uno dice, hombre, hay chance de estar dentro de los primeros. Entonces, yo fui y mi familia y toda la familia del tiro en Colombia se veía que yo podía tener chance de acuerdo a los récords que yo hacía previamente a la competencia de Múnich en el 72. Entonces nosotros sí sabíamos que podíamos hacer algo. Como éramos nuevos, no existía el internet, no existía nada de eso.
Entonces, en esa época no existía nadie de medios de comunicación tan eficientes y tan rápidos, y por eso ellos no tenían ni idea lo que nosotros estábamos haciendo acá. Y para ellos fue una sorpresa. Todo diferente porque nosotros sí sabíamos lo que ellos estaban haciendo, porque internacionalmente ya ellos habían competido, pero para ellos éramos totalmente desconocidos. Eso, cuando resultó que yo llegué, me puse y allá iba de tercero y el último día subí a segundo, pues ya la cosa cambió, y de ahí en adelante pues ya sí fui conocido. Pero cuando tú llegaste a esos Juegos Olímpicos también tan jovencito, con una expectativa de una fiesta deportiva tan grande, cuéntanos también lo que para ti significó absorber esa primera salida, de estar con toda la comunidad olímpica y después tener ese compromiso muy reservado de competencia formal. Bueno, sí, realmente ese momento de primero cuando clasificamos y nosotros nos dijeron que íbamos a ir, tanto a mi hermano Hans Peter Mayor como a mí, que íbamos a representar a Colombia en ese evento, pues realmente empezamos uno a estudiar con revistas, bueno, una serie de situaciones. Mi padre tenía un gran amigo que era gerente de una empresa aérea colombiana allá en Frankfurt, y le escribió como 6 meses antes. Esto no existía, repito, ni el fax ni nada de esto. Entonces le escribió por una simple cartica que demoraba como 10 o 15 días la llegada allá a Alemania, donde le pedía que por favor se fuera hasta München, como dicen los alemanes, en Múnich, al estilo de nosotros. Entonces, que se tomara unas fotos en los polígonos de tiro y le puso en qué ángulos, dónde quería tomarse la foto. Y para nosotros, cuando recibimos, después al cabo de un mes y medio, recibimos esas fotos, mi padre aquí tenía un amigo con un laboratorio fotográfico, la mandó a ampliar, y en los entrenamientos, en nuestra muy rudimentaria y muy artesanal cancha de tiro que teníamos aquí en Barranquilla, nos ponía las fotos ampliadas delante de nosotros y nos trataba de inculcar que nosotros estábamos en ese polígono que se veía en la foto. O sea, todo, como le dije hace un ratico, Goga, todo era cuestión psicológica, trabajo mental, y eso nos ayudó mucho. O sea, cuando nosotros llegamos y vimos esa majestuosidad de recinto deportivo, a nosotros ya lo conocíamos, no fue un impacto porque ya lo conocíamos por foto, y se hizo un trabajo previo psicológico para poder estar acorde a la situación que se presentaba. Es algo normal lo que usted dice. Si uno no sabe ni conoce dónde uno va a estar, uno aquí en estos medios, que siempre son unos medios muy pobres en el aspecto de, éramos, porque ya nos podemos equiparar a muchas ciudades y muchos países de Europa en cuanto a instalaciones deportivas. En ese momento no. Entonces, nosotros no nos pasó como a muchos, porque yo tengo un compañero el día del desfile en el Estadio Olímpico de München, un compañero, no digo el nombre, no me gusta hablar de personas que no están presentes. Cuando entramos al estadio, mejor dicho, se emocionó tanto diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? Es un templo del deporte, una cosa, pero ya nosotros lo sabíamos, ya nosotros lo habíamos visto en foto y nos habíamos hecho a la idea de que íbamos a estar en esa urbe deportiva con no sé cuántos años de adelanto para nosotros. O sea, eso influye mucho, y creo poder responderte a tu pregunta. No, por supuesto, pero además qué visionario tu padre también de crear las herramientas que estaban a la mano para que ustedes pudieran también
adelantar la tarea, ¿no? Un poquito con esta participación deportiva. ¿Recuerdas en esos momentos de competencia cómo te sentías? ¿Relajado? ¿Estabas muy nervioso? Porque pues en una primera salida olímpica todo puede pasarle uno a la cabeza. Es correcto, pero yo vuelvo también, además y como complemento del entrenamiento que me hizo en la parte física y mental también de mi padre, tuve un entrenamiento muy corto, de una semana solamente, con un psicólogo deportivo de Chile que no tenía ni idea de tiro, pero era de fútbol. Pero yo estuve oyendo una conferencia de él, estábamos en el centro de alto rendimiento de la ciudad de Cali, donde fueron los Panamericanos en el año 71 y donde van a ser los Panamericanos Junior ahora en septiembre de este año. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo oí la conferencia, me interesé mucho en esa conferencia, hablé con él y le dije, profesor, yo quisiera, hay posibilidad de que usted se dedicara 4 o 5 días conmigo. Yo tengo problemas a veces de concentración y eso mental. Y me dice, no hay problema, se habló con la federación, se habló en ese momento con Coldeportes, antes de existir el Ministerio del Deporte, y pues se cuadró de que yo podía quedarme allá 4 días más y él se dedicó como 3 horas al día a enseñarme cosas de concentración mental y eso me sirvió de mucho. Yo llegaba allá y realmente cuando entraba, digamos, al sitio ya de preparación previo, minutos previos de la actuación ya en competencia, yo utilizaba esos ejercicios mentales que el profesor chileno se llamaba, o sea, no sé si él falleció, Juan Jovanovic. Entonces, yo aplicaba esos ejercicios y lo ponía en práctica. Y realmente me dio buen resultado porque estaba totalmente, cuando en el momento de la competencia, totalmente tranquilo. Pues la verdad es que adelantado tu padre, adelantado tú, porque esos son los elementos que normalmente tiene de preparación, pues un deportista actualmente, pero porque existen formas de hacerlo, pero en esos entonces tú tuviste también esa visión, pero con la visión te traes una medalla olímpica de plata. Cuando llegas a Colombia, ¿qué pasa? Me imagino, hubo el desfile y todo esto, pero llegas, hablas a la casa, van por ti, ¿cómo estuvo ese recibimiento? No, realmente esa era una época muy difícil para Barranquilla. Había escasez de agua, los servicios públicos en esa época. Eso estamos hablando ya 49 años, que estamos, hace 49 años. Había muchos problemas aquí en Barranquilla de suministro de energía eléctrica, de agua. Y entonces había en mi casa, que era una casa muy céntrica, de las casas antiguas, de las casonas antiguas de nuestros abuelos, y el sector donde vivíamos era un sector bastante popular y había unas pequeñas manifestaciones con ollas y tapas de ollas haciendo bulla por el aspecto de que se había ido el agua en ese momento. Bueno, de hacía un día anterior, 24 horas, algo así. Y eso lo aprovechó el pueblo para entonces festejar mi llegada. Me fue a recibir toda la federación en Bogotá, porque fue en 2 escalas. Primero el avión a Bogotá y después el de Bogotá a Barranquilla. Y entonces en Bogotá fue recibido también con todos los miembros de la Federación Colombiana de Tiro, mucha prensa indudablemente. Y posteriormente en Barranquilla sí fue porque yo en Bogotá no salí del aeropuerto. En Barranquilla salí en un desfile desde el antiguo aeropuerto de Soledad hasta Barranquilla, en un desfile toda la avenida, y eso fue en un carro destapado, con prensa encima, recorrido, y no se podía llegar a mi casa porque mi padre avisó de que había mucha gente y por la inseguridad, por todo eso, tuvo que llamar a algunos de la fuerza pública para custodiar un poquito el recinto domiciliario. Y llegamos a la universidad donde yo estudiaba y al año siguiente ya yo culminaba mis estudios de arquitecto.
Yo estaba en ese momento presentando tesis de grado y me acuerdo yo pues que eso llegó y el rector declaró semana universitaria y fue una semana de fiesta de toda la universidad por la llegada mía y allá me condecoraron y todo eso y como una hora, hora y media allá, pues entonces yo sí retomé la avenida a la casa y la casa traté de pasar desapercibido porque me metieron debajo por el carro medio tapado para llegar hasta allá, pero alguien se dio cuenta y eso fue realmente, esa imagen la tengo todavía aquí como si fuera ayer, pero realmente muy, muy alegre y además muy nostálgico porque eso ya hace 49 años, mis padres estaban vivos, mi abuelita todavía estaba viva que estuvo en la puerta esperándome. Bueno, cosas que es la ley de la vida, ¿no? Que va pasando los años y la gente se va desapareciendo. Bueno, Helmut, nos has llevado por un camino de tu memoria, pero la vivimos intensamente también con todos estos detalles que nos cuentas. Sin embargo, después de una medalla olímpica, uno quiere seguir creciendo y seguramente apostar por la medalla de oro. Y tengo entendido que tú tenías una gran preparación de cara a Montreal 76. ¿Qué pasa en esa Olimpiada? Sí, realmente, pues en el año 73 fueron los campeonatos mundiales en Melbourne, Australia, y yo obtuve dos terceros puestos en dos modalidades. Estuve con medalla de bronce, campeonato mundial. Después fue el campeonato mundial en Suiza en el año 74, donde quedé de campeón mundial imponiendo nuevo récord mundial. Después en el año 75 fue el campeonato mundial en Múnich, en el mismo sitio donde fueron los olímpicos del 72. Ahí volví a quedar de segundo. Entonces ya para el 76 yo estaba ya muy experimentado, tenía la preparación realmente óptima para poder hacerlo. Estaba muy, muy entusiasmado, estaba bien preparado, pero cosas del destino que todavía no sé qué pasó. Quedé en sexto lugar. Realmente para mí fue muy frustrante, me dolió mucho, me entristecí mucho en esos momentos porque estaba tanto psicológica como técnicamente preparado para poder hacer unos buenos marcas y todavía es el momento que analizo qué ha pasado y no puedo decir qué pasó, o sea, no fue desconcentración, estaba concentrado, estaba todo, pero no me dio, son cosas del destino, son cosas del Señor, que el Señor cuando no quiere, no es, y punto. Y bueno, una vez que pasas que es un tránsito que muchos deportistas tienen de no, pues quizás de no tener el resultado que uno está buscando conforme la evolución, pues llega también algunos problemas políticos internacionales que hacen que Colombia no participe en los Juegos Olímpicos de Moscú 80. ¿Eso qué significó para ti conforme a tus objetivos? ¿Te frustraste? ¿Buscaste otras salidas para seguir compitiendo? ¿Pensaste que ibas a abandonar de alguna manera tus participaciones internacionales? Bueno, sí, yo tuve un lapso de un par de años después de los Olímpicos del 76. Pero estuve después en un mundial en Corea, estuve en novena posición y yo empecé como que a pensar un poco en el retiro, pero venían ciertos eventos como los Juegos Panamericanos que Colombia asistió en Caracas en el 83. Y yo dije, me preparé bastante y ahí quedé campeón panamericano. Fue la única medalla de oro que tuvo Colombia en esos Juegos. Y para mí fue de mucha complacencia haber estado en esa posición. Entonces eso me animó y me preparé muy fervorosamente para el 84 en los Juegos Olímpicos del 84. El problema político sí, eso trató de afectarme, pero al contrario, dije, ¿por qué me va a afectar si ese es el problema de ellos? Yo estoy aquí, estoy entrenando, si participan o no participan, pues eso sería problema de ellos. Y realmente en el 80, que Colombia no participó oficialmente, porque Colombia sí estuvo con el fútbol, y no me acuerdo de algún otro, pero no bajo la bandera de Colombia.
sino la bandera olímpica, porque oficialmente Colombia no estuvo participando en los Juegos de Moscú. Lógicamente nosotros no estuvimos, lo que es tiro no estuvo presente en Moscú. Y entonces ahí comenzó el asunto ese, y para el 84 llegó, digamos, la contraparte. Entonces donde dijeron, entonces nosotros, los países de la cortina de hierro, los países comunistas, los países no vamos a asistir a Estados Unidos en el 84. Entonces ahí se empezó a formar, que eso a nadie nos gustó, porque es que en el deporte no puede mezclarse la política. Con buena política sí se hace buen deporte, pero no el buen deporte se hace con política. Entonces hay un problema ahí que yo dije, bueno, Dios quiera que no se acaben los Olímpicos, porque sí hubo un momento de que ya la cosa se puso muy álgida y se pensó en algún momento que se iban a acabar, pero gracias a Dios continuaron y muy fuertemente. Y eso te permitió además repetir la hazaña de una medalla, de una segunda medalla olímpica en un lapso de 12 años. ¿Cómo dimensionaste este segundo triunfo pensando en que habían pasado tantos años de por medio? Sí, realmente me preparé mucho, indudablemente me preparé, puse en práctica, seguí teniendo la oportunidad de poner en práctica los consejos de mi padre, los consejos del profesor Jovanovic, y eso me ayudó mucho. Y pensando de que como no iban los soviéticos y Hungría tampoco fue, entonces no me acuerdo si fue Hungría o Polonia, alguno de los dos, no me acuerdo, realmente fuertes en esa época. Y yo dije, hay más facilidad y más ventaja para uno. Pero no había caído en cuenta, y yo me puse a la tarea de pensar como sucedió conmigo en el 72. Nadie tenía en cuenta que un colombianito iba ya a meterse de segundo. Y lo mismo aquí que pasó. En el 84 no teníamos nosotros ni idea de unos chinitos que se metieron de primero y tercer lugar. Y no pude con el... Esa es la frustración mía deportivamente hablando, no haber podido conseguir el oro olímpico. Pues de todas formas es una situación que no pocos podrían hacer, que hayan pasado todas estas historias y todos estos momentos malos, a veces un poco complicados, para poder tener otro resultado similar al de tus primeros Juegos Olímpicos. Pero lo que sí también me quiero preguntarte sobre tu experiencia acumulada como deportista. Eres miembro del Comité Olímpico Colombiano y has sido también una parte importante de la organización de unos Juegos Centroamericanos no hace mucho. Para ti, ¿cómo ha sido esa transformación también de aportarle al deporte luego de tus glorias olímpicas? Sí, Goga, mira, te comento, a mí toda la vida me ha gustado lo que es en sí el deporte, ya sea en todos sus, digamos, en sus etapas, de la parte competitiva, la parte de entrenador, la parte de juzgamiento y la parte de la dirección o administración. Yo hace muchos años, por los lados de los años 74 a 75, empecé yo hasta más. Empecé a ser directivo en el año 70 como vocal de la Liga de Voleibol del Atlántico. O sea, muy regional y ni siquiera en el tiro. Pero me gustaba, yo tenía vocación de estar en la dirigencia deportiva. Eso me ha gustado desde muchacho. Y pues compensaba yo las partes del entrenamiento cuando tenía parte de, digamos, ratos libres en la parte administrativa. Y así comencé. Yo fui presidente del Club de Tiro Barranquilla durante muchos años. Posteriormente también fui director de una institución de deportes del Atlántico en 5 años, del 74 al 79, como decir, el Instituto del Deporte a nivel regional, aquí alrededor de Barranquilla, su estado, que es nosotros llamamos departamento, en muchas partes en México, en otras partes se le llama estado. Yo fui pues director en esa época durante 5 años. Continué, fui presidente de la Federación Colombiana de Tiro durante 5 años también. Estuve también miembro de la comisión técnica de la
Federación Mundial de Tiro, con sede en Alemania, casualmente con sede en München, y me ha tocado también viajar mucho. Hice cursos de juzgamiento y parece mentira que de juez y de jury, como se le dice internacionalmente, he viajado mucho más que como competidor, porque me toca estar de juez en muchos eventos a nivel mundial, y eso pues me llena de satisfacción porque estoy aportando no solamente las mieles, hay que disfrutar las mieles del triunfo que tuve yo hace años, sino que también estoy aportando, dicto en algunas partes, algunas conferencias sobre este aspecto, y eso me ha ayudado. Y ahora en el Comité Olímpico pues tengo 4 años de ser miembro del Comité Olímpico Colombiano como segundo vicepresidente, pero ya mañana, precisamente dentro de poquitos días, son las nuevas elecciones del Comité Olímpico Colombiano. Yo quiero retirarme, he querido retirarme para allá. Voy casi a cumplir 72 años y quisiera, pues no me siento viejo ni mucho menos, porque todavía cojo un arma y voy a una competencia y me gano a muchos jóvenes, pero quiero como que disfrutar más de la vida ya, de acuerdo a esa etapa productiva de uno que ya se está acabando, pero poder disfrutar cuando se pueda físicamente, y que nuestro Dios nos da la oportunidad de hacerlo, pues hacerlo y no seguir todo el tiempo hasta la muerte, porque entonces el disfrute, ¿a dónde queda? Helmut Bellingord, muchas gracias por este espacio y un abrazo virtual hasta Barranquilla. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Ahí están las palabras de Helmut, que pues nos ha compartido una historia que debemos de aprender, de cómo sabernos preparar y de encontrar las maneras, porque no siempre en la vida uno lo tiene todo enfrente, así que hay que saber también moverse y luchar, porque el deporte es más bonito cuando se hace de esta manera y más satisfactorio. Nosotros tendremos otra historia muy pronto aquí en Goga Rueda por el Mundo, y quédense que están aquí en Señal Colombia.